Ahora sí, ya la puse a grabar. Sí, decime. No, con respecto a los procesadores, a las dos marcas, Intel Sí, y AMD. O sea, ¿hay alguna de las dos que, digamos, sea una mejor que otra, digamos? ¿O mirá, son parejas? no. Las dos son de excelente calidad. Las dos marcas son extremadamente eh, buenas, pero hay una que se especializa más en una cosa que en la otra. Por ejemplo, AMD es una marca que se especializó toda la vida más en juegos, pero no hablo de juegos del solitario, sino máquinas tipo gamer. Entonces, cuando uno compra una AMD, toda esa arquitectura que tiene está desarrollada para que, por ejemplo, la placa de video funcione mucho más rápido porque tiene canales que son mucho más, que están todos apropiados para correr cosas muy pesadas como juegos, como CAD y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Eso no quita que si yo la quiero usar para oficina, la puedo usar tranquilamente. Intel fue la pionera de todo esto y es un poquito más cara y es un poquito más conservadora en ese sentido. Es decir, no es que un juego no me va a correr en un Intel, no, me va a correr igual, pero la otra está preparada para eso. Intel está más preparado, por ejemplo, para todo lo que es oficinas, todo lo que es servidores de red, todo lo que es planos, ¿sí? Para todo ese tipo de cosas funcionan, ¿sí? Pero en realidad son dos excelentes marcas, ¿sí? No tienen ningún tipo de inconveniente. Es más, el mercado está dividido en esas dos marcas, no hay más. ¿Sí? Compren la máquina que compren, ¿sí? O tienen Intel o tienen AMD. No hay otra, no hay otro, ¿cómo es? No hay otro, no hay otro microprocesador que le puedan colocar a las máquinas. Sí hago esta salvedad porque es importante. Muchas veces Intel ha sacado unos microprocesadores que son, no sé si los oyeron hablar, el Atom, por un lado, y el Celeron. ¿Sí? Tanto el Atom como el Celeron son dos microprocesadores que están diseñados para tareas muy bajas. Es decir, no están pensados para que uno trabaje con AutoCAD, no están pensados para que uno eh, haga diseño gráfico. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me compro una máquina de ese tipo y de repente quiero hacer diseño gráfico en una máquina de esa y me voy a acordar de toda la familia de AMD. ¿Por qué? Y porque es recontra lento, porque el microprocesador no está diseñado para eso. ¿Sí? Todas las netbooks, las primeras netbooks que salieron, venían con el microprocesador Atom. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Como nadie recibió capacitación, le querían poner programas, por ejemplo, para diseño gráfico. Y la máquina no está diseñada para eso. Entonces, cuando el chico quiere hacer algo y va a tardar, no le digo 10, 15 minutos, puede llegar a tardar cuando hay que remixar algo, cuando hay que indexar algo, y puede llegar a tardar 2, 3 horas. Y uno piensa que la máquina está colgada. En cambio, si uno compra, por ejemplo, un Intel i3, i5 o i7, y yo les digo que más de 5 o 10 minutos no va a tardar. Porque son microprocesadores que están preparados para eso. ¿Sí? También es, Bueno, el precio también es totalmente diferente. ¿Sí? Es totalmente diferente el precio, ya sea de la máquina o del micro por separado, por si lo quieren armar ustedes. ¿Mm? bueno, Pero esa salvedad sí es importante. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en esta máquina mía que yo estoy funcionando ahora, tengo un Celeron. ¿Sí? Y es una máquina lenta. Y fíjense que yo lo estoy usando Zoom y abro un par de archivos y nada más. Y es lenta, porque es un microprocesador de bajas prestaciones.
¿Se entiende el concepto? Ahora, si yo tuviera un Por i3, ahí, sería mucho más por ahí rápido. sirve para una tarea específica, qué sé yo. Claro, esto es, Una pero, máquina que hace determinado trabajo, corre un programa solo y exacto, nada más. esta máquina que tengo ahora acá, esta, igual que la otra, la anterior, esta porque yo trabajé mucho tiempo, hace muchos años, yo era beta tester, tanto de Intel como de AMD. Entonces cuando sacaban un producto me lo mandaban a casa y yo lo probaba, ¿sí? Es decir, me mandaban las cosas, yo estoy anotado en un listado, entonces cada tanto, cada 2 años me llaman y me dicen, mire, vamos a sacar un microprocesador así, así, así. ¿Usted quiere probarlo, sí o no? Y yo le digo que sí, siempre. Ojo que no es probarlo y no hacer nada, sino que todos los meses tengo que mandar un reporte, ellos me mandan que pruebe determinados programas, que la use de determinada forma y yo les voy mandando reporte. Y ellos me van mandando máquinas. Con eso me ahorro gastarme 40, 50 lucas en una máquina, porque siempre me dan esta máquina. Y una vez que esta máquina no la uso más, ¿sí? Así como está, la cierro y la regalo a alguno que no tiene. Toma, te la regalo porque en 2 meses viene la otra, ¿sí? Y hago eso, porque para que si no acumulo máquinas acá atrás al pedo. No voy a tener 50 máquinas al pedo ahí que no sirve para nada. Entonces, le digo, le hago la salvedad. Ojo que esto es lento. Por esto, por esto, por esto, se testeó, se trabajó un montón, bueno, bien todo lo que uno le puede hacer a la máquina. ¿Sí? Pero bueno, hay más, creo que este año, bueno, por el COVID no se pudo, pero calculo que el año que viene sí ya me van a mandar las nuevas que salen. ¿Sí? Porque ya me contactaron, me dijeron, mire que el año que viene esa máquina haga lo que quiera porque ya le mandamos la nueva para que las testee. Entonces me mandan. Está bueno porque no gasta un mango. Eso lo único que tiene de bueno es eso, que no gasta un mango. Pero bueno, Bueno, gracias, profe. ¿se entiende lo del micro? Sí, Entonces perfecto. mi número, profe, para que le pase el tren. ¿Cómo? Quiero ser beta tester ahora. Y sí, hay muchas empresas que lo hacen, ¿eh? Hay muchas empresas, no solamente esta, hay empresas de software, hay empresas porque necesitan beta tester, porque para ellos eso es ojo, es si no tienen que gastar muchísima plata en eso, no es que es barato, ¿sí? Bien, una consulta, ¿han visto un poquito los apuntes? ¿Pudieron ver algo? Sí, los vi. Bien, Vos. del módulo 1, ¿tienen alguna duda de los apuntes del módulo 1? Yo puntualmente no. ¿Nada? No, profe, venimos bien. Bueno, Ah, yo solo era esa diferencia está. Bueno, entre listo, no, yo quería preguntar para ver, igual después yo la semana que viene les voy a colgar, ¿sí? Algo para que hagamos en forma práctica de esta parte teórica, ¿sí? Así ustedes van entendiendo en la práctica, ¿sí? ¿Qué es esto que estamos haciendo, ¿sí? Porque eso sí también es, ¿cómo es? Es, es importante, ¿sí? Que lo trabajen, ¿sí? De esa manera. ¿Mm? Bien, vamos a agarrar entonces el módulo 2, ¿sí? Ahora lo voy a compartir. Ahí está. Ahí está. Ya lo tengo abierto, así lo compartimos. Ahí está. Bien. Acá ya arrancamos a trabajar con el software, ¿sí? Con sistemas operativos, ¿sí? Bien. En el apunte anterior, en el módulo 1, está que hay 3 tipos de software. Tenemos el software base, tenemos el software de aplicación y tenemos el software de programación, ¿sí? El software base es el que comúnmente nosotros llamamos sistema operativo. ¿El sistema operativo qué es? Es un conjunto de programas que cumplen 3 funciones básicas. La primera es administrar el hardware y el software.
La segunda es permitir la instalación y ejecución de distintos programas. Y la tercera, que es la más importante, es comunicar al usuario con la computadora. ¿Por qué se lo llama software base? Porque si este software no está instalado en la computadora, realmente la computadora ustedes no la van a poder manejar. ¿Sí? Por eso se lo llama software base. Por ejemplo, a mí me puede faltar un software de aplicación. Vamos a suponer que a mí me falte el Word en una computadora. El problema que voy a tener es que no puedo escribir cartas, pero la máquina va a funcionar, va a poder entrar a internet, voy a poder pagar por home banking, voy a poder hacer lo que quiero, ¿sí? Ahora bien, si el sistema operativo no está en la computadora, ustedes no pueden hacer absolutamente nada porque no se pueden comunicar con la máquina. Entonces es fundamental el tema del sistema operativo. En los celulares pasa lo mismo. Por ejemplo, si tienen celulares comunes, tipo Samsung, tipo Motorola, tipo los Nokia modernos, los LG, cualquiera de esos vienen con sistema operativo Android, ¿sí? Aquel que tiene un celular iPhone viene con el sistema operativo de Apple, ¿sí? Pero todos tienen que tener sistema operativo, ¿sí? Y el sistema operativo lo que tiene también es que el problema más grande que tiene es que generalmente cuando gente que hace programas para que la máquina no funcione correctamente, ¿sí? Siempre están pensando en dañar al sistema operativo. ¿Por qué? Porque si yo logro dañar el sistema operativo, logro que esa computadora deje de funcionar, ¿sí? Entonces, muy importante el sistema operativo. El sistema operativo que nosotros generalmente tenemos en casa, podemos tener un Windows 7, podemos tener un Windows 8, podemos tener un Windows 10, podemos tener un Linux, en fin, podemos tener el sistema operativo que nosotros querramos, ¿sí? Siempre y cuando el hardware lo soporte, ¿sí? Todos los sistemas operativos, por ejemplo, tienen lo que se denominan, ¿sí? Un piso de los elementos que necesitan para poder funcionar. Por ejemplo, ahora después vamos a ver que los sistemas operativos te dicen, bueno, para funcionar mínimamente tiene que tener tanto de memoria RAM, tanto de espacio en risco, tanto de placa de video, ¿sí? Siempre aparece tanto de microprocesador, ¿sí? Por eso es lo básico. Si yo eso no lo tengo, es medio complicado poder trabajar con el sistema operativo, con la computadora en sí. Bien, cuando uno tiene una computadora, ¿sí? Siempre parte de este esquemita que son 4 módulos. Lo más bajo de todo es el hardware, ¿sí? Lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Lo que está en el módulo 1, que ahí está el disco rígido, el motherboard, la memoria RAM, la memoria ROM, todo eso que tenemos ahí es el hardware. Una vez que el hardware está instalado y está bien conectado, ¿sí? Se instala el sistema operativo. Acá hago salvedad a algo. Cuando uno instala el sistema operativo, ¿sí? Es muy importante también, una vez que se termina de instalar el sistema operativo, hay que instalar unos programas que se llaman drivers o controladores. ¿Qué son los drivers o controladores? Son programas que hacen que el hardware de la computadora funcione en forma correcta. Por ejemplo, ¿sí? Ustedes tienen una computadora común y compraban una impresora. Si yo conecto la impresora a la máquina, esa impresora no va a funcionar. ¿Por qué? Porque primero que la máquina lo tiene que detectar, el sistema operativo lo va a detectar. ¿Y qué me va a pedir? Y me va a pedir que ponga el controlador de eso, ¿sí? Entonces, si yo tengo el controlador de ese dispositivo, de esa impresora, la impresora va a funcionar. Y si no, lamentablemente no va a funcionar porque el sistema operativo no tiene la forma de comunicarse con ese hardware, que en este caso es la impresora. Hay muchos casos en que el driver
viene con el sistema operativo. Por ejemplo, uno cuando instala una notebook, las notebooks vienen con placas genéricas de sonido, vienen con placas genéricas de red, vienen con placas de video genéricas. Generalmente esas placas que son genéricas, que son baratas, ¿sí? El driver lo trae el sistema operativo. Entonces ustedes no tienen que salir a internet a buscarlo o no le tienen que poner el CD que corresponde a eso para que funcione ese hardware, ¿sí? Entonces, para que los hardware funcionen correctamente cuando uno está instalando una máquina, instala el sistema operativo y lo primero que tiene que instalar que son los drivers o controladores. Si uno no instala el driver o controlador, y bueno, si no instalé el driver de sonido, me quedaré sin sonido. Si no instalo el driver de la impresora, y no podré imprimir después, ¿sí? Pero la máquina va a funcionar. Una vez que está instalado los drivers y el sistema operativo, instalo los programas. Y acá es un tema, ¿qué programas van a instalar? Y los programas que ustedes más usan. De repente un Office, de repente bajan el Chrome, de repente un lector de PDF, de repente un descompresor de archivos como el WinZip o el WinRAR, y bueno, y así podemos ir hablando de la cantidad de programas que ustedes necesiten. Los programas también tienen especificaciones de hardware que se deben cumplir. Por eso, a veces es muy importante que lo sepan que, por ejemplo, muchos chicos quieren jugar, instalan juegos y después no funcionan en el equipo. ¿Por qué no funciona? Porque no cumple con los requerimientos mínimos de ese software. ¿Sí? Cuando uno no tiene esos requerimientos mínimos, el juego no va a funcionar. Y una vez que está instalado el hardware, que está instalado el sistema operativo, que puse los controladores y a su vez que están puestos los programas, el último eslabón es el usuario, que es el que va a utilizar la computadora. ¿Mm? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entiende, profe? ¿Sí? Perfecto, profe. Bien, si se me llega a cortar, nos volvemos a conectar, ¿sí? No se hagan problema que denme en 5 o 10 minutitos porque se está grabando, entonces, ¿qué hago? Aprieto para que, ¿cómo es? Porque cuando se corta, la grabación se genera y después, una vez que se terminó de generar, yo recién ahí arranco de vuelta. Así que esperen 5 minutitos, 10, y yo me vuelvo a conectar, ¿sí? Profesor, disculpe, ¿me escucha? Sí, ¿Usted después la va a subir al campus, sí. a la grabación? Ah, No, bueno, voy a buenísimo. subir un link, yo al campus no la puedo subir. Ah, bueno, está bien, un La link. tengo que Está subir a bien. YouTube y de YouTube va al campus. Buenísimo, no, esa era mi consulta, gracias. Bien, ven por ejemplo, en este caso, Windows tiene varias versiones, ¿sí? Tiene la versión Starter, que es la más común de todas, ¿sí? La versión Home, la Professional y la Ultimate, ¿sí? Tanto la Professional como la Ultimate son las versiones más completas de estos productos, ¿sí? Y esas versiones es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, a veces hay cosas que ustedes no pueden realizar porque tienen una versión que no permite realizar eso. Por ejemplo, en la versión básica del Windows 10, la básica, uno no puede abrir más de 3 archivos a la vez. Cuando quiero abrir el cuarto archivo ya me dice que no puedo, ¿sí? Antiguamente en el Windows 7 creo que era, no se le podía cambiar el fondo de pantalla a la máquina, ¿sí? Con la versión básica. Ya con la versión Ultimate o Professional se podía cambiar, ¿sí? Entonces eso tenganlo en cuenta porque hay veces que no es que ustedes están haciendo las cosas mal, sino que el producto está, ¿cómo es? Tiene determinados parámetros que no va a funcionar esa operación que ustedes quieren hacer. Bien, ¿qué son los iconos? ¿Sí? Esto es muy importante. Los iconos son pequeños dibujos, ¿sí? Que pueden representar distintos elementos o objetos, como se lo suele llamar.
por ejemplo, pueden mostrar o representar, por ejemplo, elementos de hardware. ¿Cómo qué? Como un medio de almacenamiento, que puede ser un disco rígido, un CD-ROM, un DVD. Por ejemplo, pueden mostrar dispositivos de sonido, de video, que sigue siendo hardware, ¿sí? O pueden también mostrar elementos de software, por ejemplo, programas, carpetas, archivos, ¿sí? Por eso es muy importante que tengan en cuenta eso. Y un icono está formado por dos partes. Por un lado tenemos el icono y por otro lado tenemos el nombre de ese icono. En sí, nosotros acá tenemos el dibujito, ¿sí? Y abajo tenemos el nombre del dibujito. Esas dos cosas funcionan en forma independiente. Es decir, ¿sí? No es lo mismo hacer un doble clic en el dibujo, en el icono, que hacer, por ejemplo, un doble clic, por dar un ejemplo cualquiera, ¿sí? En el nombre del archivo. Cuando uno hace un doble clic lento en el nombre del icono, lo que me va a permitir es cambiar ese nombre. Si yo hago un doble clic en el dibujo, en el icono en sí, me va a abrir una ventana. Y acá abajo ustedes tienen ejemplos. ¿Ven? Generalmente todos los iconos de unidades de disco son de color gris, ¿sí? Y tienen entre paréntesis una letra, que esa letra se la da el sistema operativo. Entonces, los iconos de medios de almacenamiento son de color gris y tienen entre paréntesis una letra. Esa letra, ¿quién se la da? El sistema operativo. Después tienen iconos de dispositivos, ¿ven? Cuando ven un icono que tiene forma de parlante, pues porque se está refiriendo a ¿qué? A la placa de sonido. Si tiene forma de mouse, se refiere al mouse en sí. Si tiene, por ejemplo, forma de camarita, es porque es una cámara web, por ejemplo. Tanto las unidades de disco como los iconos de dispositivo, esos son iconos que representan determinados hardware, ya sean medios de almacenamiento o ya sean dispositivos X. Los de abajo vamos a tener iconos de carpeta. Los iconos de carpeta son generalmente de color amarillo y los crea un usuario dentro de las unidades de disco o dentro de las unidades de almacenamiento. Ahora después vamos a ver para qué sirve una carpeta y cuál es la utilidad que le damos a las carpetas. Y del otro lado tenemos los iconos de aplicación. Bueno, acá tienen millones, ¿sí? Tienen iconos de aplicación de todo tipo. Yo acá le puse un ejemplo. Por ejemplo, el Word, cuando ven un icono que tiene una W en color azul, eso significa que el icono es un icono de Word. Cuando ustedes ven